Caso 12. Puede dar la sensación de que los exorcismos siempre suponen largas y duras sesiones de oración que se prolongan durante meses. Sin embargo, no es así siempre. No pocos casos se resuelven en 1 o 2 horas. Incluso a veces ocurre que pueden acabar en media hora. Y así fue el caso de un hombre de unos 35 años que fue presentado al obispo para ser exorcizado. La única razón que se alegó para pedir tal cosa es que cuando un sacerdote conocido suyo se dirigía en latín al demonio que había dentro de él, entraba en trance. En esos momentos ponía los ojos en blanco y se quedaba callado e inmóvil. No se había observado en él cosa distinta a este signo. Nada de todo lo que aparecía en las películas o se leía en los relatos de posesión del Evangelio durante la misa aparecía en él. Solo esa situación de trance silencioso. Esto es interesante, porque los que no saben de estos temas piensan que los que vienen son enfermos mentales que, sugestionados, no hacen otra cosa que imitar lo que han visto en las películas o visto en los libros, cuando la realidad no puede ser más diferente. La mayor parte de las personas que vienen a los sacerdotes encargados de este ministerio son sujetos que no presentan ningún desequilibrio y que nos refieren unos síntomas que para nada suelen encajar en lo que comúnmente se considera como posesión, sino que, por el contrario, refieren unos síntomas mucho más leves y atípicos para lo que es la concepción popular sobre este tema. Y así, en el caso de este hombre, se rezó sobre él el ritual de exorcismos, únicamente porque entraba en trance cuando se oraba por él. Ningún otro síntoma presentó fuera de ese. Este hombre tampoco dijo que le sucediera nada extraño en su vida cotidiana. En el pasado había llevado una vida algo perdida, en la que llegó a tomar drogas, pero no hubo más pecados que los normales de alguien que vive sin práctica religiosa. Alguien que lea este caso puede preguntarse qué efecto tiene liberar del demonio a alguien que no notaba ninguna presencia demoníaca en su vida. Sin embargo, la persona que tiene un espíritu maligno dentro del cuerpo sufre muchas más tentaciones que una persona normal, muchas más y más intensas. A veces son continuas tentaciones de tristeza o de odio, crisis de ansiedad, etc. En muchas ocasiones a eso se une innatural incapacidad de concentración en momentos críticos, dolores en determinadas partes del cuerpo, cansancio continuo y muy acusado, etc. Esa es la razón de que las personas que tienen un espíritu inmundo dentro, aunque no sufran ningún fenómeno verdaderamente extraño e inexplicable, quieran desembarazarse de él para tornar a una vida normal. En este caso, la aparición del trance en las oraciones del sacerdote fue el único signo que tuvimos de que realmente las tentaciones y sentimientos horribles que padecía iban no solo más allá de lo normal, sino que incluso tenía algo dentro, o mejor dicho, alguien. Cuando examiné el caso por primera vez, para discernir si sufría algo por parte del demonio, oré por él bendiciéndole durante 3 o 4 minutos. En las bendiciones intercalé en latín conjuraciones al demonio, pero no observé ningún tipo de reacción extraña. Mientras le bendecía, le pregunté si sentía algo. Contestó que nada. Él estaba ligeramente nervioso, pero lo extraño hubiera sido hallarse en esa situación y no estar algo nervioso. Como no vi ni el más leve signo de manifestación, le dije que no tenía nada. El sacerdote que me había traído el caso estaba un poco sorprendido, más bien decepcionado, porque había sido testigo del trance que me había descrito. Así que, como último recurso, me pidió si podía intentarlo él. Le dije que por supuesto.
empezó a conjurar en latín al demonio diciéndole: «En el nombre de Jesús, si moras en él, te ordeno que te manifiestes». Al cabo de un par de minutos más, entró en ese trance silencioso del que he hablado antes. ¿Por qué no se había manifestado la primera vez? Pues porque ese espíritu había resistido, pero finalmente no pudo más. A veces, un demonio está a punto ya de ceder, pero si se interrumpe la oración, no se ve manifestación alguna, y el exorcista piensa que se trata de algo psicológico. Se procedió de inmediato al exorcismo. La voz tímida y modesta de aquel hombre, conforme progresó el rito, se transformó en una voz agresiva que gritaba contra Dios y las cosas sagradas con todo tipo de horribles palabras. El demonio había tratado de ocultarse, pero ahora, una vez descubierto, no le importó ya hablar abiertamente. El demonio, como suele pasar, al principio afirmaba que no saldrá jamás. Afirman tal cosa taxativamente, añadiendo que sólo lo dejarán cuando muera. «Sólo lo dejaré en la tumba», gritaba. No contestaba a ninguna pregunta, solo insultaba. Como no se avanzaba nada, se procedió a rezar el rosario. Tras el rosario, ya comenzó a obedecer. Se le pidió que besara el crucifijo y lo hizo con sumo asco, pero era la primera cosa a la que obedecía. Los misterios del rosario continuaron. Al final ya obedecía, no a todo, pero a muchas cosas sí. Cuando se le preguntó cuántos demonios había dentro, contestó que solo uno. Preguntado acerca de cuál era su nombre, dijo: «¡Qué placer!». Me dediqué a atormentarle, hablándole de los sufrimientos de Cristo, de los frutos que para la eternidad tiene la vida ascética, etc. Al final, sin hacer nada especial, fuera de las oraciones y la aspersión de agua bendita, el demonio dijo: «Salgo, me voy, me marcho porque quiero, no porque me echéis». Cada vez eran peores las convulsiones y los gritos, hasta que finalmente exclamó: «Salgo», y efectivamente salió, volviendo la persona en sí en pocos segundos. Sencillamente, el demonio estaba tan a disgusto, tan torturado por el contacto con cosas sagradas, que decidió no seguir allí y salió en forma de exhalación por la boca, tras lo cual vino la calma. Caso 13. Me vino a ver una chica de 22 años que no tenía ninguna práctica religiosa, aunque sí fe, que padecía bulimia, amén de otros trastornos psicológicos. Habría que decir que la chica, más que venir a verme, más bien fue traída hasta mí por una amiga suya. La amiga, por alguna cosa extraña que ha visto, dice que está posesa. La supuesta posesa dice que todo son tonterías. El planteamiento no dejaba de presentar complicaciones. La chica dice no estar posesa, accede a ir por complacer a su amiga. En materia de religión cree en Dios, pero no cree en los sacerdotes. Bueno, vamos a ver. Fue todo lo que acerté a decir. Al orar por ella, entró en un trance evidente, aunque tampoco mostró manifestación alguna de otra índole por más que oré. La chica, que sufría esa influencia demoníaca, se marchó diciendo que pondría por obra los consejos que le di. Consejos de que orara un poco y leyera el Evangelio, pero no volvió nunca. Los casos de quienes vienen a consultar, pero que no regresan nunca, debería decir que suponen una tristeza para mí. Pero realmente lo que suponen es un notable ahorro de tiempo en mi horario. El exorcismo presupone un cambio de vida, y muchos no están dispuestos a ello. Prefieren una solución de tipo mágico, aunque no conozco ni un solo caso que haya sido solucionado por magos, brujos o videntes. Solo Dios tiene poder sobre los demonios, y nosotros, los ministros de Dios, debemos dejar claro a los que vienen a nosotros
que lo que importa es la eternidad, y que la posesión, así como el exorcismo, forman parte de un plan de Dios para acercar al alma al buen camino. Desgraciadamente, debo decir que los casos que vienen movidos por una amistad, pero no creen estar posesos, y el trance es solo visto por familiares o amigos, tienen un índice muy alto de fracaso, pues ellos, al no experimentar nada, piensan que lo que han visto los familiares tiene una explicación lógica que por supuesto no es la religiosa. No hace falta decir que el exorcismo nunca puede ser practicado contra la voluntad del poseso. Es decir, si ellos en su estado normal no desean ser exorcizados, entonces lo único que se puede aconsejar a los familiares es que recen para que Dios entre en sus corazones. Caso 14. Una viuda de casi 60 años me comenta que desde hace 10 años comenzaron a sucederle cosas muy extrañas. Todo dio principio en su casa con luces que se encendían y se apagaban solas, también con grifos que se abrían sin que nadie los tocase. Después, la señora me contó que un buen día se retorció por los suelos de la casa durante 2 días echando espuma por la boca. Aunque tal cosa con los años ya no siguió sucediendo, me dijo que en alguna ocasión se le hinchaba la cara. Lo que sí que sucedía con más frecuencia era que arrojaba gran cantidad de saliva por la boca, una saliva menos transparente que la normal, viscosa y blanquecina, y sobre todo notaba que algo le tiraba dentro de sus carnes, produciéndole un terrible dolor. Era algo que sentía como atado a su columna vertebral, y que se movía dentro de su cuerpo. Sus hijas, que no vivían con ella, creían sencillamente que se había vuelto loca. Estuve rezando por ella 3 horas. Enseguida quedó claro que posesa no estaba, es decir, el demonio no poseía su cuerpo moviéndolo a voluntad, pero sí que había signos claros de influencia. Movía la cara con extraños movimientos, como si quisiera desatarse de algo interno. Hacía muecas con la boca, pero en ningún momento perdía la conciencia. Lo único que movía era la cara. Si durante la oración y mientras ella hacía esas muecas, yo le preguntaba algo, respondía. Oraba si se lo pedía. En ningún momento gritó, se retorció o el demonio habló por su boca por más que en latín le ordené que se manifestara lo que hubiera dentro. Cada vez que le preguntaba a la mujer qué era lo que sentía cuando oraba por ella, me decía que notaba a ese espíritu que estaba como atado, y que sentía que la oración era como una fuerza que estaba arrancando a ese demonio, y que percibía que estaba a punto de salir. Pero el tiempo seguía pasando, y no se apreciaba evolución alguna. Durante esas 3 horas de oración, a base de rosarios, bendiciones y mandatos por mi parte a ese espíritu, los síntomas externos e internos no variaron. El mismo movimiento de la cabeza, inclinándola, torciendo el cuello, con la mujer arrodillada devotamente o pacientemente sentada delante del altar. Mientras yo oraba, ella hacía un movimiento extremadamente lento con la mandíbula hasta que sonaba el sonido propio que hace una articulación al dislocarse. Ese crujido tan especial sonó más de 40 veces. Creí que se le iba a romper ese hueso, pero no pasó nada. Al final, al poner yo punto final a la oración, me comentó que a lo largo de las oraciones percibió que varios demonios habían salido y que se sentía mucho mejor. Le dije que debía recibir oración de liberación. Como donde ella residía no había grupos que se dedicasen a ese tipo de oraciones, y vivía a 8 horas de viaje de Madrid, donde estaba yo, le dije que llevara vida normal, sin preocuparse del demonio, pero que cada día orara a Dios y a la Virgen para que le liberaran de sus males. Se fue consolada y sintiéndose corporalmente mucho mejor, según me comentó. Estoy moralmente convencido de que aquella mujer sufría una influencia del demonio. Ahora bien,
Si un psiquiatra me dijera que si yo podría poner mi mano en el fuego por mi certeza de que lo que aquella mujer sufría no era un problema psicológico, le tendría que responder que no. Es decir, yo no puedo asegurar rotundamente, sin temor alguno a equivocarme, que esa mujer no sufriera algún tipo de trastorno paranoico que le llevara a somatizar su trastorno de esa forma corporal tan concreta y compleja. Desde luego, por más que se hablara con ella, por más que le hiciera preguntas, no aparecía el más leve signo de desequilibrio, pero yo tampoco podía llegar a la plena y absoluta certeza de que fuera algo demoníaco. Una vez más, comprobaba cómo en el caso de la posesión se puede llegar a la seguridad en el dictamen, mientras que en el caso de las influencias solo se puede llegar, en muchos casos, a aceptar la duda razonable. Pues en muchos casos de influencia no es lo que vemos, sino lo que el individuo nos dice que siente, lo que nos lleva a tener que determinar si creemos razonable que tiene algo o no. Todos los síntomas que esta anciana me refirió fueron reducidos en número y sobrios en su descripción, lo cual era un buen síntoma en pro de su credibilidad, pero por encima de eso estaba el hecho de que me mencionara de que durante varios días escupiera saliva continuamente. Ese síntoma es algo frecuente en no pocos casos de influencia. Cuando uno ora por ellos, pueden escupir saliva durante horas enteras. Hablé con ella alguna vez más por teléfono meses después. Como tantas otras personas, también ella, dada la lejanía de su provincia, tuvo que sobrellevar el problema con resignación y recurriendo a la oración personal solamente. Caso 15. Una chica de 16 años llevaba un año entero padeciendo unos síntomas que habían alterado completamente su vida, especialmente en los últimos 7 meses. La chica sufría una crisis que le hacían caer al suelo, sufriendo convulsiones. La crisis se producía en cualquier lugar, en casa, en la calle, en mitad de la clase del instituto donde estudiaba. En esa situación, alguien acababa llamando a un número de emergencia médica. Venía una ambulancia y se la llevaban al hospital. Allí se le hacían todo tipo de análisis y exploraciones, pero la chica ya estaba perfectamente bien y todas las pruebas daban negativas, de forma que recibía el alta con rapidez. Los psiquiatras insistían en que ese tipo de convulsiones tenían que ver con algo, tenía que ver con algún tipo de epilepsia. Pero los neurólogos, por más que le hicieron todo tipo de pruebas, fueron tajantes a la hora de afirmar que no padecía ningún desarreglo neuronal. Después que la vieron 3 psiquiatras y 2 neurólogos, durante un año, la chica seguía exactamente igual de mal. Las crisis continuaban. Además, tenía que estar siempre vigilada, porque si estaba sola, se tiraba por las escaleras, o iba a la cocina en busca de algo punzante con lo que matarse. En este caso, como en algunos otros posesos, su apetito a la hora de comer era insaciable. El asunto comenzaba a ser ya insostenible, con una media de 3 crisis por día desde hacía meses. Cada crisis solía durar entre 5 y 10 minutos, durante las cuales se convulsionaba sin control sobre el suelo, llegando a echar espuma por la boca. Después de 10 días sin dormir, los padres decidieron que era hora de buscar algún otro camino que el que la ciencia médica les ofrecía, ya que empezaron a sospechar al ver que su hija no podía entrar de ninguna manera en una iglesia. Cuando llegué a mi parroquia, ellos ya estaban esperándome dentro de su coche. Dada la calle por la que me acerqué a la iglesia, ellos no me vieron venir ni aparcar. Cuando, viniendo por detrás, toqué el cristal de su ventanilla para saludarles, los padres salieron y exclamaron: «Ah, por eso ha entrado en trance ella ahora». Efectivamente, aunque no me habían visto venir, desde el momento en que yo había aparcado, ella sentada en el asiento del coche había entrado en trance. No me había visto, pero su demonio dentro me había sentido. Fue imposible hacer que volviera en sí,
de forma que entre el padre y su hermano tuvieron que cargarla a peso. No se movía, y meterla inconsciente en la iglesia. La chica no se enteró de nada durante todo el exorcismo, pues entró inconsciente y así siguió hasta que acabó el exorcismo, que duró media hora. El exorcismo no tuvo nada de especial respecto a otros, salvo la espuma que le salía de la boca. Hubo lo de siempre: gritos, alaridos, convulsiones. Finalmente el espíritu salió y quedó normal. El único demonio que había dentro había sido expulsado. Son pocos los casos como este en que es imposible hablar con la posesa por estar en trance desde el mismo momento en que el sacerdote hace acto de presencia. En estos casos sí que se puede proceder a las oraciones del exorcismo sin necesidad de hablar con la persona. Después de la liberación o al finalizar esa sesión, será el momento de predicarle la conversión y ver qué es lo que hay que cambiar en su vida.